Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí, en De Primera Mano RD. Gracias a los amigos que nos sintonizan también a través de nuestra plataforma virtual en YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches en compañía de don Gustavo Ramírez Merán, este modelo que tengo al lado aquí. Buenas noches, don Gustavo. Ah, soy yo. ¿Es usted mismo? Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por encontrarnos cada noche de 8 a 9 en este su canal Noticias 16 y en este su programa De Primera Mano RD. Con todo, menos con miedo. Les invito a que se agarren bien en sus asientos, porque vamos a hacer una gran entrevista. Buenas noches, don O'Neill. Bueno, hoy, como le habíamos prometido, esta mañana fui a visitar a un amigo, empresario, y me dijo, tú prometiste el viernes una entrevista con Jaime Aristi Escuder. Y aquí estoy. Bienvenido, doctor Jaime Aristi Escuder, a De Primera Mano RD. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. El placer es nuestro. Jaime, en los últimos días hemos escuchado su nombre en todos los medios de comunicación. De hecho, minutos antes de que entráramos al aire, estaba chequeando. Aristi Escuder invita a un debate, que está de moda el debate ahora, a Antonio Almonte. Parecería que vemos que el tema de Punta Catalina, tú tienes mucho control, retas a personas del gobierno, le dices, ellos te responden, tú les respondes, la población a veces no sabe quién tiene la verdad en la mano y por eso hemos decidido invitarte. Primero que todo, yo creo que debemos empezar por el 30 de junio de 2017, Jaime. El informe de la comisión especial que se creó para el tema de Punta Catalina, investigar si el presupuesto había sido el correcto o no, si el precio. En síntesis, ¿tú podrías darnos tus vistas de ese informe que se hizo? Es un informe que elaboró una comisión de 10 personas, un informe que duró 6 meses, un proceso de investigación, muchísimas entrevistas y revisión de una cantidad enorme de documentos. Y ese día que tú señalas, que fue un viernes, se leyó el informe al país y la conclusión fue que el precio estaba en el rango de plantas similares a nivel internacional. Incluso nosotros contratamos como comisión a una empresa norteamericana especialista en auditorías para que también hiciera su investigación paralela a la nuestra y llegó a la misma conclusión, que el precio estaba incluso por debajo 6% con relación a el promedio de lo que son plantas a carbón similares a Punta Catalina. Ese fue el principal elemento. El segundo elemento importante es que no hubo ningún tipo de digamos, intervención en lo que es el proceso de licitación y adjudicación que pudo haber beneficiado a uno u otro de los participantes. Y esto se le leyó al país y a partir de ahí entonces ya pues comenzó pues una nueva etapa en el proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Yo he hablado con algunos miembros de la comisión, lo hemos invitado aquí a diferentes entrevistas, Jaime, y a veces, no sé, entiendo como que ellos no pueden explicar bien cuál era realmente el motivo de la creación de esa comisión, porque en principio parecería que fue para sacarle las castañas a Procuraduría. Otros dicen que era para mandar una señal de que estaba bien hecho. ¿Cuál era la función de esa comisión? Mira, yo me enteré de que estaba nombrado, yo estaba participando en la reunión anual de la Asociación Americana de Economía. Ese año se estaba celebrando en Chicago y yo estaba en el aeropuerto ya de regreso, venía por Nueva York y ahí me llegó un mensaje de que me habían nombrado en esa comisión. Fue una comisión en la cual estuvo, como tú muy bien sabes, una cantidad de personas distintas, pero con un objetivo, y era verificar que lo que se había llevado a cabo en el proceso de licitación y adjudicación era correcto y que el precio era el adecuado. Eso fue el mandato que se tenía y tuvimos acceso a toda la información disponible en ese momento, incluso se hizo todo, y eso está en el informe de la comisión, todo un conjunto de entrevistas a todos los que fueron los participantes de ese proceso y está escrito, transcrito, tal como ellos señalaron en esas declaraciones que nos dieron. Jaime, en ese
recuerda uno que el vicepresidente ejecutivo de Finjus, que era miembro de esa comisión, el señor Castaño Guzmán, Sí. expresó públicamente unas desavenencias y una postura pública que luego recogió en privado aparentemente. No, mira lo que pasó. Todo el que llegó ahí, llegó con lo que era la percepción. La percepción en ese momento es que, como explotó el caso de Odebrecht, obviamente todo el mundo pensaba, mira, esto aquí debió haber habido algo, porque si a nivel internacional se conoce ahora de que ellos, incluso hasta en los Estados Unidos, ejecutaron ese tipo de prácticas y en muchísimos países de América Latina, debió haber sucedido también en ese proyecto. Esa era la percepción de todos nosotros. Pero en la medida en que se fue investigando y revisando toda la documentación, entonces se llega a la conclusión que está escrita en el informe. Y él mismo, que tú señalas, pues también lo firmó. Para ti, todo el mundo lo firmó. Para Jaime Aristi Escudero, Sí. profesor de economía, 30 años, 31 años, ¿hubo o no hubo corrupción en Punta Catalina, desde tu punto de vista? Olvidémonos del informe. Sí, mira, lo que nosotros investigamos ahí no nos llevó a nosotros a poder decir que hubo corrupción en el proceso de licitación y adjudicación. Y después de julio, que fue cuando yo llegué al proyecto, y podemos hablar de eso, a partir de ahí, pues también te puedo asegurar que no hubo corrupción. O sea, ahí te lo puedo asegurar 100%, porque es que había demasiados controles, demasiado. Usted sabe que uno de los informes que prácticamente el año pasado salió el antepasado, perdón, en el 2019, la compañía Mariette Tecnimont, que fue la encargada de la parte técnica de la construcción de la planta, un allanamiento que hace el fiscal de Milán, Italia, Di Prieto, dice que se entregaron cerca de 30 millones de dólares a los principales ejecutivos de CDE aquí. Lógicamente usted no era de esos ejecutivos porque cuando se licitó la planta usted no tenía que ver con eso. Pero la comisión tuvo acceso a esa información, a esas investigaciones, tanto de la parte de Odebrecht, repito, como de la parte de Tecnimont. Mira, nosotros no conocimos nada de eso, incluso yo no creo que sea del todo correcta esa afirmación que tú acabas de señalar con relación a Tecnimont y a información que pudo haber señalado, porque una cosa es Odebrecht, una cosa es Tecnimont y otra cosa es el Grupo Estrella. Son parte de un consorcio, pero me da la impresión que los tres actuaban de una manera totalmente distinta. Pero a usted no le llamó la atención, Jaime, y quiero ser como un poco molesto en la pregunta. No es molestia, no es molestia. El pueblo dominicano se merece siempre, mientras más aclaración, claro, mejor. 30 millones, perdón, Tecnimont construye una planta en México con las mismas características. Lógicamente tenían que variar en algo porque no era el mismo terreno, pero en algo debía variar. Sin embargo, la misma compañía que construye una planta con la capacidad de Punta Catalina en México cuesta 800 millones de dólares y la de aquí, que finalmente no sabemos cuánto costó, y qué bueno que usted está aquí para que nos diga el costo total, sí, cuesta 1.950, 2.100, bueno, no sabemos exactamente. Sí. ¿No creyeron ustedes en ese momento de que había algo que investigar? Porque estamos hablando de que la planta costaba el doble de lo que costó la de México, excelente, con la misma compañía. Mira, excelente pregunta. Es que en realidad no es México, es Brasil, en primer lugar. Pero lo otro es que esa parte solamente le correspondía a Tecnimont. O sea, Tecnimont lo que hace es el comisionamiento y puesta en marcha de los equipos. Es decir, que te termina por supervisar lo que es toda esa instalación, te los prueba y a partir de ahí te pone en marcha y te deja funcionando las máquinas. Y por eso cobra un porcentaje. Por ejemplo, en este caso, también si tú observas el porcentaje que tenía dentro del consorcio, es alrededor como de un 32, 35%, algo así. O sea que, y es aplicable al 1945. O sea, eso fue algo que también se dijo aquí. No, que Tecnimont cobró menos. No, lo que pasa es que Tecnimont cobra por el componente que le corresponde. ¿Cuánto costó Punta Catalina? 2.454 millones de dólares. Ese es el costo. Está dentro, porque la comisión habría dicho 3.1 millones, sí. No paguen más. Sí, ese es, no, pero fíjate lo que sucedió. Ese es finalmente el costo de 3.1 millones de dólares, sacando el costo del puente. Del puente y el muelle. ¿Costó 400 millones de dólares? No, el costo era 95 millones de dólares, más el proceso de indexación fue alrededor de 105, 110 millones de dólares. Okay. Ese es el solar.
El solar se compró. Acuérdate que teníamos un contrato en fiteusis, pero la comisión estableció, una de las recomendaciones, que se comprara el terreno. Eso fue incluso una de las personas más insistentes que lo dejó muy claro ahí. Y yo, si tú tomas todas las medidas que se tomaron bajo mi administración, todas están contenidas en el informe de la comisión. Jaime. Y había que comprar el terreno y se compró. $2.450 millones o $2.350 millones. $2.454 millones. Ese fue el costo de Punta Catalina. Sí. Jaime, Ese es el costo que se le pagó al consorcio. Ahí no está, por ejemplo, el costo del terreno, que fue $6.9 millones. Que es menor que el valor presente del contrato de enfiteusis. El contrato de enfiteusis era un contrato como un alquiler que se iba a tener durante 50 años. Si yo lo traigo a valor presente, el nivel de pago que se iba a realizar era mayor que el costo del terreno que finalmente ustedes pagamos. proyectaron lo que llaman, de economista, yo apenas conozco algunos términos. Riesgo calculado, y que entonces compraron hoy lo que iban a pagar en 50 años. Exactamente, en términos de valor presente, correcto. De acuerdo. Sí, sí. Tenemos entendido que ese proyecto hidroeléctrico, termoeléctrico, se iba a instalar era en la bahía de Ocoa. En principio, en Palmar de Ocoa, esa zona por ahí. No, creo que era en Asua. Sí, pertenece a Asua. Sí. La bahía de Ocoa está en Asua, son de las paradojas de República Dominicana. Sí. Y entonces fue mudada. Sí, pero era en Atillo, creo. Hay Atillo, que se entra a Palmar de Ocoa por Atillo. Sí. Eso es. Y de ahí entonces se llega. A donde estaba. Luego el proyecto fue reorganizado y mudado a Catalina, en la provincia de Peravia. Sí. A muchos le ha preocupado el tema de cómo fue grado a grado la compra del solar, ¿verdad? Te lo alquilé grado a grado y ya que estoy construyendo tengo que comprártelo. Sí, claro. Es que no hay de otra. O sea, y esa es la recomendación que se hizo por parte de la comisión, es que dado que ya tú tenías un activo tan importante del Estado Dominicano en ese terreno, aun cuando tú tuvieses un contrato y que se reconocía como un contrato de buenas condiciones, ese contrato en fiteusis, que es, vuelvo y señalo, como un contrato de alquiler, que convenía comprarlo. Entonces se compró. Jaime, ¿usted parece enamorado de Punta Catalina o es un rehén de Punta Catalina? Mira, todo lo contrario. Yo creo que como... Porque pareciera como el síndrome de Estocolmo, como que te conocí y me quedé. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Si tú me conocieras a mí, te dieras cuenta de todo lo que yo he hecho por este país desde 1990. Yo regresé con un doctorado debajo del brazo con 23 años, 1989. Y a partir de ahí yo comencé primero a dar clases y segundo a participar junto con el Programa de las Naciones Unidas haciendo reformas estructurales. Y participé en esa reforma del Código Tributario de 1992 y enfrenté muchísimos sectores productivos, Tú no te imaginas todo lo que hemos hecho por este país. Y ese proyecto es para mí uno de los principales proyectos de infraestructura de la República Dominicana y es clave. Fíjate que es un proyecto que suple entre el 30 y el 35% de electricidad de este país a los mejores precios. Si tú te vas a la lista de orden de mérito, Punta Catalina está en el primer lugar. Punta Catalina es quien ha ayudado a que baje el precio del mercado spot de 15 centavos a 7 centavos y ha llevado a que empresas que duraron casi 20 años produciendo en base a diésel, aun cuando había prometido que se iban a convertir a gas natural, finalmente se convirtieran. Y hoy, más de 700 megavatios se convirtieron hacia gas natural y estaban en diésel sumamente ineficientes. Pero como no había competencia, era fácil tú seguir en ese mercado. Y además, ten en cuenta lo siguiente, Punta Catalina, con la sombra que creó, le permitió que se instalaran en la República Dominicana 600 megavatios de energía renovable, eólica, solar. ¿Por qué? Porque Punta Catalina ayudó con ese tamaño y esa capacidad de energía base a que se pudieran crear energías renovables, que recuérdate que es intermitente y es una energía que no se puede programar su despacho. Yo creo que tú vas a terminar también más enamorado que yo cuando tú veas la importancia para este país. Fíjate, óyeme, cuando yo se la presenté a los organismos internacionales y a inversionistas y a calificadoras de riesgo, ellos me dijeron, eso es lo que se conoce como un evento que cambia condiciones del sector financiero, tanto eléctrico y como de las finanzas del sector público. Fíjate que cuando ellos ahorran medio punto del Producto Interno Bruto. Cuando vieron las cenizas. Pero es que fíjate lo siguiente, las cenizas, tú tienes más de 2.700 Punta Catalina en el mundo. Tú tienes que el 40% de toda la electricidad que se genera en el mundo es como Punta Catalina, pero menos eficiente. ¿Tú sabes por qué? Porque Punta Catalina tiene sistemas de control de calidad de aire mucho mejores que todas esas otras plantas. Esas otras plantas tienen 30 años. Aquí mismo tenemos la Itabo 1, Itabo 2 y Barahona.
y todas, ninguna de esas se critica, solamente se critica la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque desplaza una gran cantidad de generación ineficiente que entraba a precio de 15 centavos. ¿Y tú sabes lo que hizo Punta Catalina cuando entró? La bajó a 7 centavos. Entonces, obviamente, que tiene que tener muchos enemigos. El cartel eléctrico ataca a Punta Catalina. Definitivamente. Y hay un escuadrón que la está atacando, que lo dirige. Un escuadrón, además. Un escuadrón, Antonio Almonte. Es el jefe de ese No, espérese. Vamos para allá ahora mismo. Sí, yo quiero que hablemos de eso. Sí, no, pero ahí ya eso, te lo dije. Jaime, Sí. ¿por qué tú aceptas, y mucha gente de hecho vio poco ético, que tú siendo miembro de la comisión, parte importante, economista, como tú dices, Sí. con un doctorado en economía, que se supone que debiste, parece, según la percepción de algunas personas, Sí. no ser administrador de Punta Catalina? ¿Por qué termina siendo el administrador de la planta que tú mismo estabas supervisando, que estaba dentro del Oye, precio, ¿cómo no? sucedió? El viernes yo leo al país el informe. Recuérdate que fui yo que lo leí. Sí. Yo leo al país el informe. Yo el sábado me voy a la Universidad Pompeu Fabra a tomar unos cursos en Barcelona. Yo me voy a la Universidad Pompeu Fabra, es una o 2 semanas, creo que me tocaba ese año. Entonces me voy a la Universidad Pompeu Fabra. Y ese miércoles de esa próxima semana, bueno, el lunes ellos van a presentarle al presidente el informe, la comisión. Recuérdate que se lee al país y se le presenta el lunes al presidente de la República, y yo no estoy. Entonces, luego, ahí parece ser que el presidente le dijo a los miembros que estaban ahí que él quería que la comisión se involucrara en la ejecución del proyecto. ¿Era Oye un bien. gancho? Oye bien. ¿O era No, no, la no, no, facilidad de que... No, el presidente quería que se le Únanse pusiera conmigo. eficiencia, transparencia, honestidad y que se le diera un empuje a ese proyecto. Eso era lo que él quería. Yo estaba afuera, me entra una llamada que donde yo estoy, que el presidente quería hablar conmigo. Yo pienso que es como yo no fui a esa reunión de entrega del documento, que me iba a dar las gracias. Y perfectamente llego al país. Y cuando ya estoy aquí, pasa una semana y me vuelven a llamar. Y me dice que el presidente quiere verme, el presidente Danilo Medina. Y entonces yo voy a esa reunión. Cuando yo estoy en esa reunión, está el presidente y está Rubén Jiménez Bichara. Y ahí el presidente me dice que primero me quiere dar las gracias por el informe, le habían dicho el tremendo trabajo que se había realizado y que entonces él me iba a pedir otro favor. Yo echo hacia atrás y le digo, dígame, presidente. Me dice, yo necesito que tú seas el administrador y que me ayudes a terminar ese proyecto. Yo le digo, presidente, yo lo que siempre he sido es asesor. Déjeme ser asesor y consígase un... No, dijo, no, Jaime. Aquí me dijeron que el desempeño que tú has tenido, yo te conozco a ti hace más de 20 años, conozco tu capacidad de trabajo, conozco tu capacidad de enfrentamiento con ese consorcio. Necesito que tú, por el país, me ayudes a terminar ese proyecto. Y por eso decidí finalmente, ante la solicitud del presidente de la República, al igual que he hecho aportes a través del presidente Balaguer, a través del presidente Leonel Fernández, a través del presidente Hipólito Mejía, también lo tuve que hacer a través del presidente Danilo Medina. Y te voy a decir una cosa, no me arrepiento. No me arrepiento porque ahí está ese proyecto. Y te voy a decir lo siguiente, yo estoy orgulloso de ese proyecto. Jaime, tú podrías decir que estás 100% seguro, porque ya tú tuviste varias etapas, desde una persona que auditó hasta una persona que administró y estuvo involucrado en el proyecto directamente. Sí. ¿Tú podrías decir ante el país que no hubo corrupción en Punta Catalina? Óyeme, en lo que yo viví, tanto en la parte de investigación como en la parte luego de administración, yo te puedo asegurar que ahí no hubo corrupción. Bajo mi responsabilidad, te puedo asegurar, 100%. Óyeme bien, y estoy dispuesto a que se realicen todas las auditorías que haya que realizar. Usted no participó en la contratación, ni participó en la licitación. No, por eso, de acuerdo a la información que tengo, que fue la que tuvo la comisión de licitación y adjudicación, nosotros no podíamos, no encontramos un documento que dijera, efectivamente, con esto se vició el proceso. Lo que pasa no lo es que encontramos. ustedes no tenían capacidad fiscalizadora, sino de recepción de documentos. Exactamente. Que no es lo mismo. Exactamente, pero, me solicitamos documentos y entrevistamos a todo el mundo y contrastamos muchísimas de las entrevistas. Ahora, lo que sí te puedo asegurar, yo llegué ahí a final de julio del año 2017 y a partir de ahí yo te puedo asegurar que todo lo que se hizo fue defender el interés del pueblo dominicano en esa planta. Eso te lo puedo asegurar. Jaime, Gustavo le dice que es como el síndrome de Estocolmo.
o que está enamorado de Punta Catalina. Pero en los últimos días, como decía al principio, ya tú saliste desde agosto de Punta Catalina. Sí. Tiene un nuevo administrador, hay un nuevo ministro de Energía, y mira, pues ya no hay vicepresidente CD. Y te hemos escuchado frecuentemente decir que la planta está siendo mal manejada. ¿Tú podrías explicarnos a grosso modo qué es lo que está sucediendo? Porque por un lado Antonio Almonte te acusa a ti de que fuiste tú el que la manejaste mal, y por el otro lado tú dices que Antonio Almonte no sabe nada de la planta. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con la planta? Mira, en primer lugar, ten en cuenta lo que es la disponibilidad. De mayo a diciembre, la disponibilidad de la unidad número 2 fue de 96.2%, y de la unidad número 1, que tiene más tiempo, alrededor de 90%, 92%. Entonces cada noticia que salía diciendo que la unidad estaba dañada era falsa. No, fíjate lo siguiente. Por ejemplo, en enero sucedió un pinche. Un pinche es un evento que en el primer año, segundo año de operación es muy fácil de que ocurra, porque hay 14.115 más o menos soldaduras. Entonces, que ocurra una en un periodo de 8 o 10 meses, eso no es nada. Tú tienes que tener en cuenta eso, entonces tú tienes que saber esa información. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué sucedió? Que ese pinche, como se operó por más tiempo de lo normal la planta con ese pinche, eso produjo una destrucción de alrededor de 30 tubos. Si se hubiese detenido la planta con experiencia, personas que la estuvieran manejando, entonces ahí no se hubiese provocado esa, que fue una destrucción mayor de esas. Entonces la destrucción mayor fue por ignorancia de la operación y falta de liderazgo. Porque fíjate lo siguiente, cuando tú despides... Explícame eso de falta de liderazgo. Vamos a suponer, tú estás en una guerra, tú estás en una situación donde tú necesitas a tus generales. Tú en medio de esa situación, ¿tú vas a decapitar a los dos principales generales? No, ¿verdad que no? No es inteligente. No es inteligente. Entonces, en septiembre 11, él despidió al superintendente de operaciones y al superintendente de mantenimiento. Personas que fueron entrenadas desde el primer día, desde que eso era caña de azúcar, lo que había enterrado ahí. Pues ahí, lo que había cultivado ahí. Ahí finalmente se entrenó todas esas personas que tienen 30 años de experiencia. O sea, Manuel Pérez, yo creo que tú preguntas en el sector eléctrico por Manuel Pérez o por Jesús Genao, el jefe de mantenimiento. Y entonces, asimismo, despidió recientemente a la encargada del sistema de control de calidad de aire. Entonces, cuando tú despides ese tipo de personal, tú tienes problemas que obviamente desembocan en lo que ha sucedido, errores de operación que generan daños a la planta. Entonces, por eso yo digo, les recomiendo, uno, que recontrate a estas personas, que no son políticos, y dos, que vaya donde Tecnimón, ese que tú señalas, y que le ayude a operar la máquina durante un plazo adicional hasta que llegue, bajo un proceso de licitación, que el presidente dio el mandato a César Sánchez para eso, que llegue un operador que le haga la operación y mantenimiento a Punta Catalina. Si a ti te tocara definir la gestión de Antonio Almonte como ministro de Energía y Minas, ok, pero como jefe de Punta Catalina, ¿cuál sería la palabra que tú utilizarías? Mira, incapacidad. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, ni siquiera sabe interpretar. Aquí yo tengo, él escribió un artículo diciendo que se le había pagado 11 millones de dólares adicionales al consorcio. Él dijo Odebrecht, pero dijo es al consorcio que él estaría insinuando, porque la capacidad subió, en vez de ser 337 en términos netos cada unidad, fue 347, como fue el resultado de la prueba que vinieron a hacer los norteamericanos, específicamente la empresa McKell. Pues él lee el anexo T del contrato, y el anexo T es de penalidades. ¿Qué significa? Que si no es 337, sino que fuera 336, ese megavatios menos nos tiene que pagar a nosotros 2 millones de dólares el consorcio. Es una penalidad. Ahora, él lo interpreta al revés, que por cada megavatio adicional nosotros le pagábamos $1 millón adicionales. Un disparate. Eso no leyó bien, No leyó bien. Entonces tiene un problema de lectura comprensiva severo. Severo, no. Pero claro. Aparentemente es un hombre muy conocedor del mundo de la tecnología y la generación eléctrica. No, pero parece que de Punta Catalina y de la tecnología que se utilizó en Punta Catalina no sabe leer un contrato. Los técnicos no son muy buenos leyendo. No, eso es un problema, porque aquí hay que leer muchos contratos. Entonces tú no puedes acusar de que se hizo algo cuando el contrato es muy fácil leerlo y realmente desmentirte. Jaime, ¿por qué Punta Catalina, si lo que era una generadora eléctrica, pagaba dinero por publicidad? O sea, hay gente que no entiende cuál era el motivo político, podríamos decirlo, cuál era el motivo que tenía
de que se pagara publicidad por una planta. Sí, o sea, pero fíjate que no como era... que eso no se había visto en ninguna parte de del un mundo. proyecto, Sí, publicidad sí, de sí. un proyecto. Fíjate que quien pagaba, o sea, era el anuncio de Punta Catalina. Lo que tú tienes que buscar es quién pagaba finalmente eso. ¿Quién pagaba eso? No, eso lo pudo haber pagado CDE o lo pudo haber pagado Presidencia de la República, DICOM. O sea, no necesariamente... no salían fondos desde la planta para eso. No, para nada. O sea, de Punta Catalina, no, jamás. Jamás. Eso era CDE. CDE sí tenía su presupuesto. CDE tenía su presupuesto y podía utilizarlo perfectamente para publicitar o un proyecto importante. Jaime, Fíjate una cosa, si nosotros ¿tú sabes decidíamos- por qué tuvimos electricidad nosotros durante el confinamiento que hubo severo aquí en los meses de abril, mayo, junio? ¿Tú sabes por qué? ¿por qué? Por Punta Catalina. ¿Tú crees? Sí, pero no que yo creo. Punta Catalina suplió el 32%, óyeme bien, de la electricidad de este país. Pero dice el ministro de Y Energía y Minas que la planta vivía apagada. No, eso es mentira. Óyeme bien, nosotros vamos a hablando tomar mentira el 3 ministro promedios, de sí, Energía. definitivamente. Óyeme bien, y los datos están ahí del organismo coordinador. Fíjate lo siguiente, yo tengo los datos de los meses de mayo, junio, julio, esos 3 meses, versus septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, promedio. Nosotros produjimos 5% más electricidad de lo que ellos produjeron. 5% más. Exactamente. Con Punta Catalina. Entonces, ¿a qué se debe la falla? No, es que ese es el punto. ¿Qué es lo que quieren hacer con la planta? Mala Porque entonces operación. Venderla a según lo que yo precio de estoy vaca entendiendo, muerta. Jaime, Se como la llama cosa- eso. venderlo a precio de vaca ¿Y tú muerta. crees que Antonio Desagre- Almonte tenga que ver con eso? Sí, él es el jefe Jaime, del escuadrón. desacreditar al camello para... Exactamente, para venderlo a precio de vaca muerta. Definitivamente. Oye, mira. ¿Quiénes son los miembros del escuadrón? Mira, Canario, obviamente, es parte del escuadrón, es Sí, el una que está ahora coalición. administrando Punta Catalina. Es una coalición. Pero fíjate una cosa, Macarrulla ha hablado mal también de la central termoeléctrica sin conocerla. En octubre. Y yo Macarrulla es el inmediatamente le ministro, escribí. el No, ministro El de ministro de la presidencia habló mal de Punta Catalina y te habló mal de la ceniza, te habló mal de la caldera, te habló mal de la eficiencia, y yo digo, pero Virgen Santísima, ¿usted ha ido alguna vez a Punta Catalina? ¿Usted sabe lo que significa eso para estar dando ese tipo de declaraciones? Obviamente, si usted está haciendo un presupuesto donde va a colocar 87 mil millones de pesos que supuestamente va a recibir el Estado por la venta de activos del sector eléctrico, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es ese activo? Porque Punta Catalina cuesta En la 150 mil millones de pesos. en la proyección- No, ¿Actualmente 87.000, vale eso? 150 mil millones ¿Y de por pesos. cuánto la quieren vender? Bueno, lo que está en el presupuesto, que no ha sido transparente, porque son lo más transparentes, pero no son transparentes nada, porque lo que dice ahí el presupuesto de venta de activos, 87 mil millones de pesos. Están pensando, está proyectado en el presupuesto de este año 87 mil millones de pesos. la obtención de recursos por la venta de activos, Venta de activos, sí. pero no especifica de dónde. No especifica. Pero no se supone, Eso tal vez incluso eso estaba dentro del tema del pacto eléctrico, que para hacer cualquier cosa con Punta Catalina tenía que ser primero auditada. No, pero que lo auditen. Mira lo que pasa. Yo tengo desde enero del año 2018, cada mes, una auditoría. Tú tienes todo ese paquete de auditoría. Pero claro. Y si cualquiera Pero, te dice, pero Jaime, es que tú préstame te- la auditoría de mayo. Mírala aquí, de Sí, mayo sí, 2020. Sí. De todo lo que se pagó y una auditoría de que esos recursos se invirtieron en la planta. Desde enero del año 2018. Para que tú lo sepas. Pero Jaime, Mensual. yo no suelo... Hasta el último que fue el de julio del año 2020. No suelo Ahí. impactarme, pero esto es alarmante. Porque hace unos días yo analizaba, digo, bueno, están como desacreditando el camello porque Sí. alguien quiere que vender el camello por pedazos. Pero un escuadrón, dice usted. Sí, es un escuadrón. Es un escuadrón. Un Una escuadrón. es una coalición. Sí. Óyeme, los ataques, fíjate que ahora comenzó el ataque por el lado medioambiental. Primero le han dejado, en vez de cambiarle unos repuestos que tiene que cambiársele periódicamente y específicamente a la unidad número 1, para lo que es el sistema de control de calidad de aire. Fíjate que despidieron a la jefa del sistema, que es la persona más entrenada en este país. No hay otra como ella, porque ella fue Entonces, ¿a quién entrenada por la pusieron ese fabricante. puesto? No, me imagino que es uno de los subalternos. Pero no es lo mismo, no, se confunden. No es lo mismo. O sea, es como que tú digas, no, vamos a quitar al presidente y vamos a poner un subalterno ahí. No es lo mismo. No tiene un liderazgo que, óyeme, es distinto. Entonces, así mismo, tú ves que ahora comienzan a criticar el tema de la ceniza, pero le ha respondido muy bien el que debió haber sido el administrador de Punta Catalina, Ramón Alburquerque. Le rebatió rápidamente, le dice, óyeme, esas cenizas se pueden utilizar en el sector construcción. Japón tiene millones de toneladas
al año de eso. Y lo hacen, lo utilizan para el sector construcción en su totalidad. Pero Japón. dice Enrique de León del cambio climático que esas cenizas le hacen daño a la población y que no pueden ser reutilizables, que hay que entonces Eso es mandarla falso. a un, ¿cómo se dice? Un cementerio. No, eso no es correcto. Mira, Enrique de León ha sido una persona enemiga de ese proyecto y que favorece intereses de los que producen en base a gas natural. ¿Consciente o inconscientemente? Yo no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que ha sido una persona que ha dicho muchísimas mentiras sobre Punta Catalina. El sistema de depósito de donde está colocada esos subproductos o ceniza de Punta Catalina es un sistema que no permite ningún tipo de filtración y el lixiviado se captura y se vuelve a colocar en el sistema de depósito. Es decir, que no hay ningún tipo de contaminación, para nada. Jaime, se nos acabó el tiempo y tengo que respetarte. Óyeme, sí, gracias. Me gracias. pediste... Sí, porque tengo CDN. Mira, pero, tiene que venir pronto, Sí, porque no, quedamos a óyeme, mitad. cuando ustedes quieran. Estamos comenzando. Quedamos a mitad. Entonces los líquidos que El lixiviado. genera vuelve al... Sí, porque fíjate, pusieron a circular un informe Sí. donde dice que obviamente la ceniza tiene más elementos contaminantes que el suelo normal o el lixiviado que el agua de beber, obviamente. Ahora, cuando la comparan con la ceniza del carbón de los Apalaches en los Estados Unidos, tiene menos contaminantes. Pero lo más importante es que eso se puede utilizar para el sector de construcción. Le voy a dar una recomendación al presidente. Como él va a hacer un muro en la frontera, que utilice ese material, lo puede utilizar perfectamente. Y sirve, no Sí, va a claro. intoxicar a los dominicanos de la frontera. Pero que se utiliza en el cemento. Yo te puedo enseñar los camiones de las cementeras entrando a Punta Catalina a llevarse material. Se lo vende Punta Catalina a la cementera. ¿O se lo donan? Se lo estamos ahora, bueno, Donando. Se le le estamos donando. Así habla Jaime Aristia Cuder. Jaime, tiene que venir pronto para que terminemos, que quedamos a mitad. Y él ha invitado al ministro de Energía y Minas. Deberíamos un Antonio debate, Almonte, un debate. A un Un debate, debate, claro. Antonio. Aquí está el Toñito, escenario. ven para Perfecto. acá y vamos a hablar. Cuando Vamos quiera. a hablar. Señores, no se muevan de sus televisores. En breve volvemos con más de Primera Mano RD.